El pueblo medieval fortificado de Provins está situado en el antiguo territorio de los poderosos condes de Champaña. En la actualidad, Provins es un auténtico conservatorio de la arquitectura militar medieval, religiosa y cívica. Sus fortificaciones son un diccionario de arquitectura militar con una gran diversidad de soluciones. Las murallas fueron construidas entre los siglos XI y XIII para proteger la ciudad de los reyes de Francia, y muchas de las torres, tales como los de los cerdos y las máquinas, aún permanecen fuertes. Las murallas se extienden por más de 1,5 kilómetros y las que se encuentran en la parte alta del pueblo están intactas. Provins cuenta con 58 monumentos registrados en la lista de monumentos históricos de Francia e inscritos en el Registro de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Las murallas están localizadas en campos rocosos y protegidas al norte, este y sur por los valles de Durtein y el río Boulsier. En el pasado, águilas eran utilizadas para transmitir mensajes de Provins a otras ciudades. Durante la demostración, las águilas obedecían a sus maestros. Las dos puertas de entrada a San Juan y de San Jouy, que dan acceso a la ciudad, tenían un sistema idéntico de seguridad. Las dos puertas reales de San Jouy fueron construidas después de las murallas, en los tiempos de Felipe el Hermoso en el siglo XV. Ambas puertas cuentan con relieves en piedra, están unidas por una pared a modo de cortina y muchas torres de defensa con diferentes formas alternadas, semicilíndricas, cuadradas y poligonales. Un proceso intensivo de restauración se llevaron a cabo desde 1970 y después de años de arduo trabajo, la magnífica entrada de Jouy ha sido devuelta a su antigua gloria. Provins es un importante centro financiero, industrial e intelectual, que ha contribuido al desarrollo de la cultura y el comercio a través de 2 siglos. En la actualidad, es un extraordinariamente bien conservado ejemplo de un pueblo mercantil europeo. Este es el edificio más antiguo del pueblo y posiblemente fue construido en el siglo XII. El sistema de defensa y las murallas estaban conectados por pequeñas bardas que mantenían a salvo la Torre César. Construida en un rocoso campo de la Villa Alta, la actual Torre de César fue probablemente construida bajo el reinado de Enrique el Liberal, entre 1152 y 1183. La torre está superpuesta en una terraza y cuenta con una torre de vigilancia y un andador resguardado por merlones. El nombre de César hace referencia a las asociaciones románticas con la antigua Roma. Aquí, la representación de un plano cuadrado en la base que se convierte en octagonal en su altura media, flanqueado por 4 torretas. En el interior, una de las habitaciones principales es el salón de guardias. Consiste de una bóveda muy inusual con arcos góticos. Desde ahí, las escaleras nos conducen hasta la habitación inferior, el salón del gobernador y a los andadores techados. El parapeto de merlones fue cubierto con el propósito de resguardarse del mal tiempo y ataques de enemigos. Cada centinela consiste de una bóveda calote y es iluminada por una ventana que se abre completamente en la galería. Provins es uno de los 4 pueblos, además de Troyes, Lagny y Bar-sur-Aube, en los que las ferias medievales se instalaban dentro del reino de los condes de Champaña.
Su ubicación en Francia Central fue por mucho tiempo favorecida por la Ruta del Norte. Sus ambiciones políticas y económicas decidieron el desarrollo de los condes de Champaña por medio de un sistema de ferias programadas, regularmente durante el año, evitando que se empalmasen ni a la competencia. Las ferias llevaban a mercaderes de toda Europa y del Oriente. Las iglesias que pudieron ser salvadas de los disturbios de la Revolución ofrecen registros interesantes de la historia y la arquitectura de la ciudad. La construcción de la iglesia colegiada comenzó en la segunda mitad del siglo XIII y concluyó, en una escala más modesta que la planeación original, con la construcción de la fachada en el siglo XVI. La construcción del ambulatorio en un plano cuadrado y un coro en hemiciclo acarreó complicaciones en el orden de las bóvedas. La iglesia se construyó con proporciones armoniosas. El progreso en las técnicas le confirió una extraordinaria unidad arquitectónica. La bóveda del coro fue instalada en el estilo ocpartita, de 8 costillas. Este tipo de bóveda solo existe en esta región, en las villas de Boutlon y en Ferrières-en-Brie. En el centro del Palacio de Châtel se encuentra una cruz que data del siglo XIII. El centro del pueblo era también el sitio del mercado, rodeado de cosas que se desarrollaron junto con las ferias, cada una con grandes bóvedas subterráneas utilizadas como almacenes. Las murallas del siglo XII aún resguardan la parte alta del pueblo. Los edificios privados pueden ser divididos en dos grupos, aquellos con múltiples funciones y aquellos meramente comerciales. Los edificios multifuncionales eran estructuras monumentales, con tiendas y bodegas en varios pisos. Situado en una casa romanesca y en la parte más vieja del pueblo, el museo alberga colecciones relacionadas con la historia del pueblo desde el siglo XIX. El museo posee una gran colección de mobiliario y trabajo en madera medievales. El convento de Cordeliers. La fortificación se integra como parte de la villa.
El granero Tite se utilizaba como un mercado cubierto. Esta casa típica con su supremo desván arqueado solía ser rentado a los mercaderes de Toulouse cuando venían a las ferias de Champaña. La habitación inferior era usada como tienda. Pocas escenas proveen explicaciones sobre cómo se desarrollaba la vida de los mercaderes y comercios que existían en esos días. En este sitio los mercaderes flamencos solían traer sus telas y pieles desde Europa del Norte. En la entrada, la bóveda en forma de cruz descansa sobre capiteles adornados con follaje. El cambio de dinero se realizaba en una mesa o banco al aire libre, y de ahí proviene el término banquero. Los escribanos, recargados sobre una tabla de cera, escribían toda clase de documentos desde testamentos hasta convenios entre mercaderes y cambiarios. Los mercaderes italianos vendían artículos lujosos del Mediterráneo y países orientales. Los cortadores de piedra lograban el reconocimiento de los habitantes después de un largo proceso de aprendizaje bajo la tutela de sus maestros. Los trabajadores de cantera. El alfarero muestra su trabajo que formó parte del desarrollo de la industria de Provins. Esta escena del trabajo de lana muestra el largo proceso necesario antes de que el artesano los pudiera mostrar para su venta. El proceso de producción de pergamino jugó un papel preponderante. Los teñidores tenían varias especialidades como telas, en artículos de escritura y vestimentas. El centro histórico de Provins, construido entre los siglos XII y XIII, es un perfecto ejemplo de una ciudad comercial medieval, que se convirtió en Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 2001.